Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Dios les bendiga. Qué alegría compartir con ustedes. Gloria a Dios. Ese aplauso a nuestro Rey. Da gusto estar en casa, porque José y yo aquí en la Argentina nos sentimos como en casa. Así que estamos felices de estar con nuestra familia de la Renovación Carismática Argentina. Entiendo que es el último retiro nacional del año también. Y en esta etapa en la que queremos que el Espíritu Santo y nosotros, bueno, ustedes, porque José y yo no votamos, pero el Espíritu Santo y nosotros podamos también discernir y saber tomar decisiones para lo que todavía Dios tiene para esta bendita corriente de gracia. Arrancamos con este tema porque la cruz es poder de Dios, sabiduría de Dios, porque para que muchos líderes inspiren, hemos sentido en oración, para que muchas comunidades crezcan, necesitamos nuevamente mirar a la cruz. Necesitamos mirar nuevamente al crucificado y recordar qué es lo que nosotros predicamos, qué es lo que nosotros tenemos que predicar y qué es lo que nosotros tenemos que vivir. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Dice la palabra de Dios: porque el lenguaje de la cruz resulta una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, para nosotros es poder de Dios. Vamos al versículo 22. Mientras los judíos piden milagros y los griegos buscan el saber, nosotros proclamamos a un Mesías crucificado. Para los judíos, qué escándalo, y para los griegos, qué locura. Pero para los que Dios ha llamado, judíos o griegos, este Mesías es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Pues las locuras de Dios tienen más sabiduría que los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Palabra de Dios. El lenguaje de la cruz resulta una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan es poder de Dios. ¿Quiénes de los que estamos aquí, levanten la mano, quieren perderse? Ya algunos se levantan. Ya algunos levantaron la mano antes de tiempo. Dice, para los que se pierden, la cruz es locura. Pero para aquellos que quieren salvarse, que se salvan, es poder de Dios, fuerza de Dios, sabiduría de Dios. Renovación Carismática Católica, muchas veces nosotros estamos como los griegos, como los judíos, estamos solo buscando los milagros, las grandes cosas, estamos buscando saber qué es bueno porque tenemos que pedir sabiduría, porque tenemos que formarnos, pero necesitamos continuamente no solo mirar la cruz, porque mucha gente mira la cruz. Ahora vamos a escuchar, ¿sí? Porque a veces distraídos, el mundo ya anda muy distraído. Por eso estamos aquí de retiro. Yo sé que de repente 700 personas cuesta no distraernos. Pero no te distraigas de lo que el Señor te quiere decir. Y esta es la primera cosa. No solo mirar la cruz. Necesitamos contemplar la cruz nuevamente. Mirar al crucificado. ¿Por qué? Primer elemento para los que anotan. ¿Por qué necesitamos volver y por qué necesitamos contemplar al crucificado? ¿Jesús ha resucitado? Claro que sí. Nosotros predicamos a un Cristo que murió y resucitó. Pero es importante recordar que antes de resucitar, murió. Y si morimos, morimos para Él y morimos con Él. Y si vivimos, vivimos para Él. Entonces necesitamos también nosotros mirar, contemplar la cruz. Primero, ¿por qué?
Porque la cruz es el libro de los santos. Primera idea. Si para muchos la cruz es locura y hay gente que ya no quiere hoy ni siquiera mirar al crucificado. Mucha gente dice, es más linda en la iglesia un Jesús resucitado, saquemos la cruz. Yo he escuchado en algunas parroquias, saquemos la cruz. Porque nuestro Cristo no es un Cristo derrotado, ha resucitado, claro que ha resucitado. Pero la cruz es la expresión más grande del amor y necesitamos recordar continuamente. La cruz es el libro de los santos, dice San Buenaventura. Este es el libro que me enseña cuanto digo y escribo. A los pies del crucificado, mi alma saca del cielo más luces que todas las lecturas, estudios y discusiones. Voy a repetir. Yo no tengo problema que después, si quieren tomar ahí los del comité una fotito y les mandan, ¿sí? Aquí, no sé si van a entender la letra, pero mirando al crucificado les ayudará. San Buenaventura dice, este es el libro que me enseña cuánto digo y escribo. A los pies del crucificado, mi alma saca del cielo más luces que de todas las lecturas, estudios y discusiones. Tenemos que estudiar la palabra, tenemos que estudiar. Pero necesitamos contemplar la cruz, a ver qué nos dice esa palabra. ¿Y por qué quiero insistir mucho en esto? Porque orando con José sentíamos que tenemos que hablar de la cruz. Porque vivimos en un mundo, en un tiempo, en una época, en una cultura donde quieren todo el tiempo solo meternos en esa ola que se llama el culto al yo. Y necesitamos recordar que el cristiano predica a un Jesús que salió de su yo para darse a los demás, que se entregó. Recordar que los cristianos son aquellos que se donan, que se entregan, que se desgastan. Y un líder necesita contemplar al crucificado. Un predicador necesita contemplar al crucificado. Un sacerdote, una consagrada, necesita contemplar al crucificado. Un obispo también, ¿sí o no? Necesitamos. Necesitamos mirar a Jesús y recordar que en este libro nosotros leemos la entrega, la donación constante, el morir a mi yo. ¿Cómo cuesta morir a nuestro yo? ¿Cómo cuesta morir a mi yo? A lo que yo digo, a lo que yo pienso, a lo que yo proyecto, a lo que yo planeo. ¿Cómo cuesta morir a mi yo? Y uno nota eso en el grupo de WhatsApp. Uno opina algo y si nadie te puso un dedo, fulano salió del grupo. Y ya después están las quejas. Es que cuando yo pongo algo, nadie dice nada, nadie comparte. Ya cuando fulano pone, claro. Y ahí salen los celos. Morir a nuestro yo constantemente. Nosotros como líderes, como corriente de gracia, como cristianos, porque antes que ser carismáticos somos cristianos. Y como cristianos necesitamos constantemente morir a nosotros mismos. Yo me fui la semana pasada a cantar en un velorio. En Paraguay se canta mucho en los velorios. Y entonces cuando llegué me saludó, bueno, yo saludé al nieto de la señora difunta, ¿no? Y entonces él se sentó a mi lado y me dijo, abuela siempre se acordaba de vos, porque su abuela era de la época del grupo oración de mi mamá. O sea, su abuelita, gracias a Dios, alcanzó los 95 años, ¿no? No es porque yo soy vieja que se acordaba de mí, sino que ella me conocía desde mi infancia. Y entonces me dice, abuela, siempre te recordaba. Y me miró y me dijo, vos tenés dones, ¿verdad? Y yo le dije, no sé si tengo. Sí, tenés. Le dije, no sé. Y si tuviera uno,
Bueno, que se note por los frutos que los demás. Pero le dije, el primer don que tengo, sí, tengo un don que Dios me dio, el don de la vida. Y que te dio a vos también. Y que nos dio. Pero, ¿qué tentación a veces tenemos cuando alguien nos dice? Y ahí hay que morir al yo. Ahí hay que recordar al crucificado. Qué tentación cuando nos dicen, hermana, hermano, que muchos dones tenés. Sí, gracias a Dios. Y sí, tenemos dones, claro que sí. También hay que dar gloria a Dios. Cuando alguien te diga, qué bien orás, hermano, gloria a Dios. Qué lindo predicás, hermano, gloria a Dios. Qué lindo cantás, hermano, gloria a Dios. Qué lindo intercedés, gloria a Dios. Claro que hay que dar gloria a Dios por los dones que Él nos da, pero no hacer alarde. ¿Cuánto cuesta morir a nuestra soberbia, a nuestro orgullo? Pero hoy esta cruz tiene que ser nuestro libro. Hoy tiene que ser y tenemos que estar siempre de rodillas ante el crucificado. Primera cosa, ¿por qué es importante? ¿Y dónde sale? ¿Dónde está el poder de Dios en la cruz? ¿Y por qué necesitamos contemplar? Porque ha sido el libro de los santos, es el libro de los santos. Y yo creo que usted y yo queremos ser santos. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. ¿Cómo están ustedes? ¿Contentos? Felices de poder compartir. Cuando terminó la predicación de José, me dijo una persona, qué difícil ser qué peligro, me dijo, qué peligro ser esposa de José Tomás. ¿Y por qué? Le dije, porque anda contando cómo le liberás, me dijo. Ay. Bueno, yo realmente soy muy bendecida. Es un regalo de Dios poder compartir la evangelización con José. Es una bendición el llamado que Dios nos ha hecho. Y por eso siempre, como decía el Papa Francisco, oren mucho por nosotros. Sí, el mejor regalo que pueden hacernos cuando se acuerden. Ustedes, si no se acuerdan de nuestro nombre, no importa. Díganle, esa paraguayita linda que vino. Y ese señor. Y ya Dios sabe quiénes somos, ¿verdad? Entonces, vamos a compartir este tercer tema en nuestra jornada, nuestro retiro. En este retiro en el que queremos ser todos líderes que inspiran para tener comunidades que crezcan. Y el tema que voy a compartir con ustedes, líderes llenos del Espíritu Santo. Por eso le decíamos, incendia mi alma. Por eso le pedimos, desciende. Y por eso todos los días tenemos que decir, ven Espíritu Santo. Todos necesitamos, todos tenemos que pedir constantemente, ven Espíritu Santo. Cuando uno va conduciendo y una moto se le mete ahí delante, ven Espíritu Santo, ¿no? Cuando uno está formando fila en algún lugar, hospital, no sé, ven Espíritu Santo. Cuando llega fin de mes, ven mucho Espíritu Santo. Y hay que pedir Espíritu Santo, ven para saber administrar. Ven Espíritu Santo en la vida de nuestros gobernantes. Llamemos, pidamos, ven Espíritu Santo. Nosotros necesitamos pedir en todo momento. A veces disociamos las cosas, ¿no? Entonces somos un tipo de persona aquí dentro, en Jardino, o en donde nos vayamos, en una casa de retiro, pero en nuestra conversación cotidiana parece que nos olvidamos del Espíritu Santo, ¿no? Entonces necesitamos constantemente decir, ven Espíritu Santo. Queremos quedarnos llenos. Dice Hechos capítulo 2, cuando habla de Pentecostés, todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Muchos llegaron ayer cansados, uno quiere llegar, que te den la llave, la ducha, pero tardaron, algunos decían, ¿no? Se complicaron las cosas. Ven Espíritu Santo, ahí se tiene que notar que somos carismáticos, gente. Yo me fui a un evento de 20 días de la renovación carismática en un lugar, estábamos 60 personas de 5 continentes, nos tocaba
compartir habitación y estaban unas 15 personas del África. Entonces, cuando yo llegué a mi habitación, yo estaba sola. Más tarde llegó mi compañera de habitación, una africana. Los africanos tienen un olor muy fuerte por la alimentación. Gloria a Dios por esta persona. Pero con esto, como decía también ayer el Monseñor, esto no es ser autorreferencial, es contar experiencias que a todos nos pasan. De repente uno dice, ¡ay! Pero después me enteré que hubo gente que dijo, a mí me cambian de pieza, yo con esa persona no voy a estar. Y somos carismáticos. Yo estaba en un evento de renovación carismática, estábamos, 23 países, estaba con mi mamá va a cumplir si Dios quiere y por gracia de Dios y gracias a tanta gente que oró también aquí, 81 años, estaba con ella en un evento, todos carismáticos, todos orando en lenguas, todos pidiendo sanación, todos pidiendo carismas. Llegó un momento en que estábamos así, pero eran esas sillitas blancas, nosotras estábamos como en el medio, mamá quiso ir al baño. Después de haber pedido efusión del Espíritu Santo, todavía ahí, entonces me dice, ¿me quiere ir al baño? Y entonces le digo, bueno, vamos. Y entonces me voy un poquito y una persona le digo, señora, ¿me puede dar espacio porque mi mamá quiere pasar, quiere ir al baño? Vayan por allá, me dijo. Y yo me pregunto, ¿qué parte no entendió? O sea, si en esas cosas nosotros no demostramos que estamos llenos del Espíritu Santo, si no oramos por las personas que nos perjudicaron, y cuando hablo de perjudicar, hablo desde el más alto hasta el más bajo. Yo le decía siempre a los venezolanos, hay que orar por el alma de Chávez, y hay que orar por Maduro. Jamás, me decían algunos. Y aquí también he dicho muchas veces, hay que orar por el corazón de Cristina. Ajá. Gente, ¿somos carismáticos o no lo somos? Entonces, a eso estamos llamados, eso es ser radicales, eso es subirse en la cruz, eso es estar llenos del Espíritu Santo. Aquí es fácil, Marta, porque todos hacemos la misma cosa y acá estamos, ¿no? En el fuego del Espíritu, pero es ahí donde se tiene que notar. Espíritu Santo de Dios, orar por quien me cuesta. Y vamos a ver algunos personajes de la Biblia que nos inspiran. Y sobre todo vamos a ver quién es el que nos inspira por completo, Jesucristo, ¿no? Pero vamos a ver aquellos que trataron de imitar a Jesús. Y vamos a ver a un líder que hoy sigue siendo líder de nuestra iglesia. Quiero hablar de Pedro. Y la primera idea, y José ya nos introdujo también, los temas van concatenados desde que Monseñor comenzó a hablar ayer. Cada uno de los temas nos lleva a suplicarle al Señor poder ser líderes que inspiremos a otros. Hechos capítulo 2:38. Hechos capítulo 2:38. Esta predicación es la predicación de Pedro, ya después de ese día de ahí en Pentecostés, cuando todos quedaron llenos del Espíritu Santo, dice. Y en Hechos 2:38, ¿qué es lo que dice Pedro? Después de haber predicado al crucificado, al que ha resucitado, dice, vuélvanse a Dios y bautícense cada uno en el nombre de Jesucristo, para que Dios les perdone sus pecados y así Él les dará el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Me gusta mucho repetir. Hechos 2:38. ¿Cuál es la predicación de una persona llena del Espíritu Santo? Vuélvanse a Dios. La persona llena del Espíritu Santo predica conversión, denuncia el pecado. Suelo escuchar que dice José a muchas personas cuando se enojan, y hay gente que le molesta que uno denuncie el pecado. Y él suele decir, si a mí alguien no me hubiera dicho, estás haciendo mal, yo hoy seguiría viviendo en esa situación. Con eso no quiere decir que ya no es pecador. Hace poco alguien se paró y le dijo, ¿usted es un santo?
No, claro que no. Pero vamos venciendo, venciendo, venciendo con ayuda de Dios, con la gracia de Dios. Pero necesitamos predicar la conversión. Antes de una jornada tuvimos una reunión con unas personas y entonces uno de los objetivos de uno de los temas era: una persona extraordinaria es alguien que obedece a Dios. Alguien que obedece a Dios. Y entonces me dijo una persona del equipo: Silvia, a mí me parece que esa palabra obedecer tenés que cambiar. Porque la obediencia, esa palabra choca mucho. Porque el autoritarismo, y me quiso así dar una doctrina, una disertación, porque yo tenía que quitar la palabra obedecer. A la gente hoy en día le molesta que hablemos de conversión. Y saben que una cosa, hermanos, nosotros, como Pedro, si realmente nos llenamos del Espíritu Santo, no estamos llamados a predicar lo que la gente quiere escuchar. Lo nuestro no es agradar al pueblo. Gloria a Dios por lo que Dios hace en cada predicación. Él es quien hace la obra. Pero nosotros estamos llamados a predicar la conversión. Cuando Jesús empieza su misión, ¿qué es lo que dice? Conviértanse y crean. ¿Quién lo dijo ya antes preparando el camino? Juan el Bautista. Conviértanse, el reino de Dios está cerca. ¿Qué es lo que dice Pedro ahora? Vuélvanse a Dios, conviértanse. Pero un líder que inspira no solamente tiene que decir conviértanse, sino que tiene que trabajar en su conversión constantemente. Buenas tardes. Lo más lindo de estos encuentros creo que es el compartir con nuestros hermanos de otras diócesis, de todo el país. Solo que nosotros los paraguayos estamos teniendo un pequeño problema. Algunos nos saludan con un beso, otros con dos. Al final no sabemos qué hacer, si damos un beso o damos dos besos. Yo creo que para solucionar deberíamos dar 3 besos. Queridos hermanos, estamos compartiendo la palabra de Dios. El Señor nos enseña cómo caminar, cómo seguir sus huellas, y la palabra de Dios debe ser conocida por nosotros, decíamos. Este tema que quiero desarrollar con ustedes le denominé cómo elegir a un buen dirigente. Cómo elegir a un buen líder, a un líder que inspire para que la comunidad crezca. Y quiero ir al Evangelio de San Marcos, en el capítulo 10, versículos del 35 en adelante. Y dice así: Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. Él les dijo: ¿qué quieren de mí? Respondieron: concédenos que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda, cuando estés en tu gloria. Jesús les dijo: ustedes no saben lo que piden. ¿Pueden beber la copa que yo estoy bebiendo o ser bautizados como yo soy bautizado? Ellos contestaron: sí, podemos. Jesús les dijo: pues bien, la copa que voy a beber yo, la beberán también ustedes, y serán bautizados con el mismo bautismo que voy a recibir yo. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí el concederlo. Eso ha sido preparado para otros. Cuando los otros 10 oyeron esto, se enojaron con Santiago y Juan. Jesús los llamó y les dijo: como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones actúan como dictadores, y los que ocupan cargos abusan de su autoridad. Pero no será así entre ustedes. Por el contrario, el que quiera ser el más importante entre ustedes
debe hacerse el servidor de todos, y el que quiera ser el primero se hará esclavo de todos. Sepan que el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y dar su vida como rescate por una muchedumbre. Palabra del Señor. El padre Raniero Cantalamessa, refiriéndose a este texto bíblico, dice: los dones pueden convertirse en seguridad de vanagloria y de superioridad sobre los demás, de la misma forma como les estaba pasando a los apóstoles, cuando discutían acerca de quién de entre ellos era el mayor. Tal vez este tipo de conversión es el más urgente para algunos en la renovación. No lo digo yo, dice el que fue predicador de los 3 últimos papas, el cardenal Raniero Cantalamessa. Si se enojan conmigo, se están enojando con él. Escuchen lo que dice también. Las exigencias de la conversión evangélica son muy radicales. Se requiere estar dispuestos a renunciar todo, aún a la salud y a la vida física. Si tu ojo derecho es para ti ocasión de escándalo, arráncalo. Todo, hasta los títulos, las condecoraciones, las garantías alcanzadas en el reino, hasta los dones de Dios. Desprendimiento a sí mismo respecto a los dones y privilegios espirituales. Los maestros espirituales saben qué es lo que significa esta palabra. Desprendimiento, renovarse en el espíritu. Raniero Cantalamessa. Hermanos, ayer Silvia nos hablaba de los santos. El Papa Francisco nos decía en una exhortación apostólica, Gaudete et Exultate, que los santos son los verdaderos intérpretes de la palabra de Dios. Nosotros podemos leer la Biblia, pero interpretar como nosotros queremos. Pero los santos nos dejaron la lección de cómo vivir una espiritualidad. Y para ningún santo sus carismas fueron, o su experiencia mística fueron para mostrarle a la gente. Ustedes sabían que San Martín de Porres levitaba delante del Santísimo. Y un día un hermano de comunidad le vio y se fue apuradísimo para contarle a toda la comunidad: Martín está levitando. Y Martín se dio cuenta y se fue y se hizo el dormido. Vino toda la comunidad a mirar y él ya no estaba. Me imagino que si fuese un carismático, estaría levitando para que toda la comunidad le viera. Mírenme, Señor, ¿me podés levantar 1 centímetro más para que me vea la comunidad? Claro, estoy hablando de los carismáticos de otros países. No, en la Argentina no ocurre eso. Uno de los más intelectuales entre los santos, Santo Tomás de Aquino, ya cuando moría le contó a su confesor que una vez tuvo una experiencia mística de éxtasis, de levitación. Nunca contó a nadie. Pero nosotros tenemos un don de lengua y no nos callamos más. Nos vamos al supermercado y la cajera dice: ¿este es un coreano? ¿Qué es? Hermanos, imitemos a los santos. ¿Qué pasa? ¿Alguien? No es para mí. Yo pensé que me estaban llamando para que me baje ya de acá. Y entonces, qué bueno es mirar a los santos para agradar a Dios. Qué bueno sería que los líderes que inspiran se miren y vean cómo anda su vida en relación a los santos. Cómo está actuando con su comunidad, cómo está actuando dentro de la renovación. ¿Qué es lo que necesita cambiar? ¿Qué le pide el Señor? Y por eso, hermanos, es tan importante ir a la palabra de Dios. Yo escogí algunos, por supuesto, algunos pasajes bíblicos que nos hablan
de un buen dirigente, de un dirigente que inspira, un líder que inspira. Y por supuesto hay muchos textos bíblicos, pero les voy a citar algunos que me parecen muy importantes para lo que van a hacer ustedes hoy, elegir a un nuevo coordinador nacional y en cualquier asamblea, en grupos de oración, en las coordinaciones diocesanas, regionales, en algún lugar donde vamos a elegir un dirigente, es importante tener en cuenta todo esto. Y lo que a mí me tranquiliza es que había sido, hasta los apóstoles se peleaban por cargos. Así es que si nosotros nos peleamos por cargos, decimos, somos igualitos que estos apóstoles. Solo que ellos no tuvieron todavía su Pentecostés. Nosotros ya hemos tenido 20, 40 y 50 veces y seguimos peleándonos por el poder. Y seguimos peleándonos por los cargos. Yo les pido oración. En nuestro país estamos teniendo una crisis tremenda de liderazgo. Y lo digo con mucho dolor. Por eso les pido oración. Pero los cargos a veces nos levantan como si estuviésemos levitando. Y por eso es importante escuchar qué nos dice la palabra de Dios. ¿Cómo queremos un líder que inspira? Y la palabra de Dios nos da un ejemplo. Primero, humildad. Se habló ya de humildad varias veces, pero es importante insistir. Quiero compartir con ustedes Primera de Samuel, capítulo 9, versículo 21. Pero solamente una frase como para que quede como una enseñanza, porque si vamos a desarrollar todos estos textos bíblicos, no vamos a ir ni siquiera la semana que viene a casa. Repito, Primera de Samuel 9, 21. Luego vamos a ver cómo algunos reyes, jueces, profetas actúan en la vida del pueblo de Dios con humildad. Ejemplo, cuando le llama el profeta Samuel a Saúl, él lo primero que dice, el futuro rey, yo soy de la tribu de Benjamín, la más pequeña de las tribus, como diciendo, yo no sirvo para este cargo. Y a veces ocurre en los grupos de oración, cuando vamos a elegir un nuevo coordinador, en las diócesis, en las regiones, a nivel nacional, que la gente dice, yo no sirvo para esto. Es que nadie sirve. Porque el que tiene que estar con nosotros es el que sirve. El que tiene que guiarnos, el que tiene que levantarnos, el que tiene que hacernos crecer es Dios. Esperado este momento, cuánto he esperado que estuvieras así, cuánto he esperado que me hablaras, cuánto he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has vivido, sé también por qué has llorado. Yo sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado no me he ido. Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo.
volver a predicar la entrega, la donación. Necesitamos volver a hacerlo, gente. Pero para eso tenemos que, dijimos ayer, formarnos en la fidelidad de la doctrina católica. Pues nadie te ama.